Muy bien. ¿Continuamos? ¿Sí? Voy a borrar todo esto. Entonces, el 18 de octubre será el próximo encuentro. Me parece que algunos se fugaron de clase. Vamos a borrar todo esto, menos nuestra línea, que es la que nos está a nosotros sirviendo de base. ¿Ya? Nos está sirviendo de base. Muy bien. Continuamos. Jesús nació, no sabemos cuándo. No sabemos cuándo comienza su ministerio. Normalmente se dice cuando tenía 30 años, y por 3 años ejerció él su ministerio. Después de esos 3 años sucedió el acontecimiento Jesucristo, la muerte y la resurrección de Jesús. Hemos dicho de que el tema de la resurrección, al igual que Pentecostés, marcan la iglesia. La resurrección y Pentecostés son dos grandes acontecimientos. Hemos dicho de que Jesús tiene un grupo de discípulos o un grupo de seguidores, y la formación que les da a ellos es una formación básicamente de modo oral. Jesús ya no está, murió, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué cosa es lo que ¿Y qué cosa es lo que hacen sus discípulos? Comienzan a transmitir estas enseñanzas de modo oral. Pero vamos a llegar, si ustedes tienen la Biblia de Jerusalén, en la parte final hay una cronología, más o menos hacia el año 40 y algo. Hacia el año 40 y algo, aparece un personaje. 40 y algo, tenemos nosotros la figura de Pablo. Y este Pablo nos va a dar a nosotros más información de la que podamos imaginar. Entre otras cosas, él es el autor de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Aunque no podríamos decir que son libros, porque por ejemplo la carta de Judas, segunda y tercera de Juan, o la carta de Filemón, no son sino cartas de media paginita cada uno. Por lo tanto, la manera más exacta o más precisa de denominar a lo que compone el Nuevo Testamento es decir que son 27 escritos. Son 27 escritos. Pues él es el autor, o se dice que es el autor de la mitad. Estamos hablando de 13 escritos, aunque aquí también nos vamos a meter en otro problema. Pero por el momento, para comenzar esto, digamos que él es el autor de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo, para conocerlo a él, podemos leer la carta a los Gálatas. No lo vamos a hacer ahorita, obviamente, eso lo leen ustedes ya en su casa. La carta a los Gálatas, por lo menos el inicio de la carta a los Gálatas, que es una carta autobiográfica, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos información de Pablo gracias a estos dos documentos, Hechos de los Apóstoles y la carta a los Gálatas. Y hay algunos datos de su biografía presentes en otras cartas, como Corintios o la carta a los Filipenses, pero algunos datos muy sueltitos. El grueso de la información lo encontramos en la carta a los Gálatas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién es este Pablo? Él mismo dice que es un fariseo, hijo de fariseos, de la familia de Benjamín, circuncidado al no sé cuánto día, octavo día, una cosa así. En cuanto a la ley, fariseo, celoso, perseguidor de los cristianos. Este dato es real, porque aparece en una carta escrita por él, la carta a los Gálatas, y aparece también en la tradición de la iglesia, en los Hechos de los Apóstoles.
Por lo tanto, estamos hablando de una persona que llevaba una forma de vida y que experimentó, pasó por un proceso de conversión. Pero Pablo, San Pablo, es un ser humano como nosotros. Y Pablo también ha sido formado por la comunidad. No es que él se acostó y la mañana se levantó sabiéndolo todo, no es verdad. Si uno lee la carta a los Gálatas, en la carta a los Gálatas se nos dice que él incluso pasó como 3 años en formación antes de subir a ver a los apóstoles en Jerusalén. Se fue a Arabia, no sabemos cuál es esa zona, Arabia, él habla de Arabia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se mencionan a otros apóstoles que fueron los que formaron a Pablo o le dieron a Pablo una especie de instrucción. Sin embargo, Pablo es hijo del judaísmo, pertenece al judaísmo. Él está familiarizado con todo lo que el judaísmo tiene consigo. Estamos hablando aquí de las escrituras judías. Él conoce las escrituras judías. Él conoce la tradición judía. Él es fariseo. Él es de la rama farisea, celoso de la ley, conocedor de la ley. Pero Pablo también es ciudadano grecorromano. Por nacimiento, él es de Tarso de Cilicia, en la parte sur de la actual Turquía, un poco cerca de Siria. Él es de Tarso de Cilicia y tiene la ciudadanía romana por derecho. No la ha comprado, sino que todos los habitantes de ese pueblo son ciudadanos romanos. Él es judío, él es greco-romano, habla griego, pero también habla la lengua de sus padres. Tal vez no sea el hebreo, sino el arameo. Él ha pasado por todo un proceso personal de conversión. Tiene su propia experiencia que también lo marca, como nos marca a nosotros. Yo antes era un desgraciado, un sinvergüenza, pero el Señor me arrancó de esa vida y ahora soy lo que soy por gracia de Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Se dan cuenta? Así dicen los carismáticos. ¿Ya? Nuestros hermanos carismáticos. Pues yo no era así, yo entré al convento a los 17 años. No tuve tiempo de ser un desgraciado, a lo mejor más adelante. Hay que ponerse a ti en algún momento. Pablo pasa por un proceso personal. Su propia experiencia también cuenta. Como si ustedes, aquí tenemos varias hermanas religiosas, les preguntan a ellas su experiencia de Jesús. Entonces una dirá, para mí es mi esposo, el más bonito. Otra dirá, para mí es un padre. Otra dirá, para mí es un amigo. Otra dirá, para mí es una tortura. Como yo tenía una prima que era religiosa, esto es histórico, ella salió del convento. Y el domingo de la primera semana, o los salmos del domingo de la primera semana, cuando hay solemnidades y fiestas, ella lo recitaba, y el primer salmo: oh Dios, tú eres mi Dios, por tu culpa madrugo. Pobrecita mía. Pero su propia experiencia también cuenta. ¿Cuál es la experiencia que él tiene de Jesús? Eso lo va a marcar el camino a Damasco. Y otra de las cosas que también influyen en su pensamiento es la actividad apostólica, el apostolado. ¿Ya? El apostolado. Yo no conozco mucho a Monseñor Romero, pero he visto la película, he escuchado algunas cosas sobre él, y parece que en él, por ejemplo, también hay una especie de conversión. Probablemente esté exagerando un poquito, pero el tema pastoral influye un poco en su manera de pensar o en su modo de vivir. Lo mismo, en el caso de Pablo, sucede exactamente lo mismo. Él proviene del judaísmo, conoce las escrituras. De ahí que cada vez que hable,
en su hablar se reflejará su conocimiento de las Escrituras. Él proviene del mundo grecorromano, conoce al mundo grecorromano, es más, él vive en una ciudad o nació en una ciudad grecorromana, de ahí que él tiene esta apertura. ¿Por qué es que él se va a los gentiles? Porque él vivió desde chiquito con gentiles. Luego, el tema de su propia experiencia, el propio concepto que él logra tener de Jesucristo después de un proceso de formación, y finalmente es la vida apostólica la que va influyendo en su manera de pensar. Las cartas de Pablo son cartas ocasionales, con una ocasión determinada. Responde a problemas determinados. Él nos pide, muchachos, ahí les va a ver, oigan ustedes filipenses, aquí les mando una cartita porque la compuse esta mañana, ahí leanla. Los filipenses no la leían, como yo tampoco lo hubiese leído. Pero si en cambio les manda una carta para los problemas que ellos están pasando, los filipenses lo leen y se sentirán hasta avergonzados. Entonces la vida apostólica va influyendo. Solamente a manera de curiosidad, obviamente esto tiene que ver con el Antiguo Testamento, con el Deuteronomio, pero a manera de curiosidad simplemente, cuando Pablo saluda en sus cartas, que tampoco todas son cartas de Pablo, algunas son cartas en común. Pablo, Silvano y Timoteo, o Pablo con otra persona, escriben las cartas. Algunas son cartas con varios autores. ¿Qué cosa es lo que dice? Pablo, Silvano y Timoteo a la comunidad tal, gracia y paz. Gracia y paz. Obviamente es un saludo que tiene un trasfondo judío. Se apoya en algún texto del Pentateuco. Pero también hay en este saludo una especie de comprensión de la procedencia de Pablo. ¿Cómo se saluda en griego? No, en griego, Jaire. Jaire, si ustedes leen la anunciación de María en el Evangelio de Lucas, dice Jaire María que jaritomén. ¿No? Jaire. ¿Qué significa Jaire? Gracia. Jaire significa gracia. Entonces los griegos saludan Jaire, Jaire, Jaire. ¿Y cómo saludan los judíos? Shalom. ¿Qué significa Shalom? Paz. Por eso los judíos son gente muy pacífica. Los judíos nunca hacen problemas en la humanidad. ¿Ya? Hasta ahora los judíos son un referente de paz en el mundo. Ya el mismo saludo lo dice, Shalom. Shalom, shalom, shalom. ¿Cómo saludan los árabes? Salam. Salam alaikum. ¿Ya? Salam. ¿Y qué significa salam? No significa que hay mucha sal. Significa paz. Es la misma raíz. Por eso los árabes también son gente muy pacífica. ¿Ya? Entonces, como pueden ver ustedes, detrás del saludo árabe y detrás del saludo hebreo se esconden los perfiles psicológicos de dos pueblos. Son gente que ama la paz. Gente que ama. Gracia y paz. Entonces, cuando Pablo está saludando en sus cartas a ustedes gracia y paz, en el fondo probablemente lo que esté también haciendo es uniendo dos pueblos o dos mentalidades. Las comunidades no eran comunidades puras, eran comunidades mixtas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se instituyen los 7 diáconos, se instituyen entre otras cosas porque los servidores judíos marginaban a las viudas griegas. Seguramente eran feas o qué sé yo. Por eso las dejaban a un lado. Es eso lo que motiva a que se instituyan 7 diáconos que se encarguen del servicio de los griegos, es decir, de las mujeres griegas. Es decir, que las comunidades son comunidades mixtas. Son comunidades mixtas. Eso que quede de manera como hasta de curiosidad, pero lo dejamos ahí. Nos llega nuestro hermano Pablo, y Pablo pasa por un proceso de conversión. Ya hemos visto cuáles son sus influencias, y Pablo va
viajar por la cuenca oriental del Mediterráneo, básicamente desde Grecia hacia el oriente. Todo eso va a ser evangelizado por Pablo. No nos alcanza la pizarra aquí para hacer algunos mapas, pero lo pueden ver ustedes en los mapas que tienen en sus Biblias. Se cuenta de que solamente en el segundo viaje, Pablo recorrió, o en el primer viaje, Pablo recorrió más de 5.000 kilómetros en un viaje. Y la mayor parte de ese viaje a pie, solamente en un viaje. Él, según los Hechos de los Apóstoles, realizó 3 viajes, y el cuarto es el viaje en cautividad hasta Roma, 4 viajes en total. Pero Pablo va, visita las comunidades, evangeliza las comunidades, funda comunidades, está con los integrantes de esa comunidad y luego tiene que irse a otra comunidad. Otra característica de Pablo es que él va fundando comunidades en ciudades importantes, por donde los caminos romanos pasaban. Esa también es otra de las particularidades de Pablo. Va a lugares importantes y funda comunidades ahí. Y Pablo, una vez que fundó una comunidad, no la abandona. O bien va a volver en algún momento a visitar a los hermanos, y cuando no puede volver a visitarlos, o cuando no puede estar con ellos en un momento determinado, les envía cartas. Las cartas entonces son un modo de recordar lo que Pablo les dijo. Y las cartas tienen al mismo tiempo la finalidad de solucionar problemas en las comunidades. Pablo no está escribiendo tratados, con excepción probablemente de la carta a los romanos. La carta a los romanos es una carta que él escribe presentándose a los de Roma y diciéndoles de que va a ir a visitarles y a estar unos días con ellos porque él piensa irse hasta España. Y es una carta así un poco más dogmática, presenta un poco más el pensamiento de Pablo, desarrolla lo que va diciendo o lo que ya había dicho en la carta a los Gálatas, amplía un poco más. Esa probablemente sea la única carta escrita por Pablo sin hacer alusión a un problema concreto. La carta a los romanos. Las demás no. Las demás son circunstanciales. Tienen una circunstancia de por medio. Esa es un poco la característica de Pablo. Entonces Pablo va a escribir cartas que, como ya les comenté, forman, aunque eso no es tan exacto, la mitad del Nuevo Testamento. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? No lo sabemos en realidad. Y aquí ya nos metemos de una manera crítica en la formación del Nuevo Testamento. Vamos a leer Primera de Corintios, solamente para que se hagan una idea, para no abrir la mía, que está un poco maltratadita. Vean ustedes, el capítulo debe ser 5. Primera de Corintios 5. Ahí viene el caso de un incestuoso. ¿Sí? ¿5 es? ¿O? Primera de Corintios 5. ¿Ya? Ahí debe decir que ya escribió una carta. 5.9 debe ser. Ya, pero antes de 5.9 hay otro también. 5. Ah, no, 5.9 y 5.11. Desde el 9 vamos a leer. Desde el 9. ¿Ya? Ayúdenme, por favor. Primera de Corintios 5, del 9 para adelante. ¿Qué cosa es lo que dice? En mi otra carta les dije que no deben tener
trato algunos con quienes se entregan a la prostitución. Un ratitito. En mi otra carta. Por lo tanto, nosotros tenemos primera de Corintios. Tenemos segunda de Corintios. Pero la primera carta se escribió antes de segunda de Corintios. Por lo tanto, aquí tenemos una carta. Esta es la carta A. Eso significa de que primera de Corintios es la carta B. Entonces ya no son dos cartas enviadas a los Corintios hasta ahorita, sino que ha enviado ¿cuántas? 3. Vamos a segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 2. Desde el 1 hasta el 4 vamos a leer. Segunda de Corintios 2, del 1 al 4. Ayúdenme, por favor. He resuelto, pues, no causaros de nuevo aflicción con mi visita. Porque si yo os aflijo, ¿quién podrá alegrarme a mí? Tendría que ser el mismo que se aflige por mi causa. Y si os escribí lo que os escribí, fue para que a mi llegada no me causaran aflicción precisamente quienes deben alegrarme, convencido como estoy respecto de vosotros, de mi gozo es también, que mi gozo es también el vuestro. Os escribí en efecto, con gran congoja y angustia de corazón, y con muchas lágrimas, que no para que os aflijáis, sino para que sepáis el amor inmenso que os tengo. Habla de que les escribió. Pero ese escrito no puede ser primera de Corintios, porque primera de Corintios no refleja las lágrimas con las que compuso esa carta a la que está haciendo alusión en segunda de Corintios. Eso significa de que nos encontramos con otra carta. Tenemos la carta tercera. Segunda de Corintios sería la carta la cuarta. Pero cuando ustedes leen segunda de Corintios, se van a dar cuenta de que por lo menos a partir del capítulo 9-10 para adelante, ya es otra carta. Es decir, que segunda de Corintios no es una carta, sino que segunda de Corintios está compuesta por lo menos por dos cartas, como mínimo. Aquí tenemos dos cartas. Una carta A1 y B1. Algunos dicen de que una de estas cartas puede ser esta de acá. Algunos dicen, pero ahí ya comienzan a especular sobre de dónde pueden haber venido esos párrafos o esos pedazos que han servido para armar segunda de Corintios. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? No lo sabemos ni lo sabremos jamás. Simplemente nos han llegado algunas de todas las que él escribió. Otro dato más. Vamos a ver ahora Colosenses capítulo 4, versículo debe ser a partir del 12 o 13 o 14 para adelante. ¿Ya? Colosenses 4. Colosenses 4. Vamos a ver a partir del 12 y siguientes. Me parece que es Colosenses 14. Colosenses 4. A ver, Colosenses. Así no seremos niños, juguete de las olas, arrastrados por el viento de cualquier doctrina, por el engaño de la astucia humana y por los trucos del error. Por el contrario, viviendo en la verdad y el amor, crezcamos hasta alcanzar del todo a quien es la cabeza, a Cristo. Gracias a Él, el cuerpo entero recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y por la acción propia de cada miembro. Así el cuerpo va creciendo y construyéndose en el amor. ¿Es Colosenses? No. Colosenses, a ver. 4.
A ver, Colosenses 4, a partir del 12, o de donde encuentren por ahí un puntillo. 10. A ver, desde el 10. Desde el 10 en que Es que les estoy diciendo saludos. Saludos, dice que A ver, el 12. A ver, leamos. dice, saludos también de Epafras, paisano vuestro y siervo de Cristo Jesús, que ruega con ahínco por vosotros para que os mantengáis firmes en el pleno y perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios. Sigamos. Soy testigo de que se preocupa mucho por vosotros y también por los de Laodicea y Hierápolis. Llegamos. Son ciudades cercanas. ¿Ya? Tenemos la Odisea en el mapa. La Odisea está aquí. Hierápolis, más o menos por acá. Ustedes tienen un mapa al final. Y Colosas está por acá. Son ciudades cercanas. Siga, por favor. Os saludan finalmente Lucas, el médico tan querido, y Dimas. Sigamos. Saludad a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Ese dato es muy bonito. Las iglesias eran domésticas. Y si ustedes leen, por ejemplo, la carta a Filemón, el inicio, le va a decir a Filemón que salude a los que están con él reunidos en su casa. Las iglesias eran domésticas. Por eso cada uno tiene que hacer una iglesia en su casa. Pequeñas comunidades. Pequeñas comunidades. No me refiero a esas iglesias. No me vayan a malentender. Abrimos el garaje, ya era un- Abren el garaje. No, está mal. O si no invitan, por lo menos. No. ¿Qué más, a ver? Cuando hayáis leído esta carta, haced que se lea también en la iglesia de Laodicea. Y la que envíe a los de Laodicea, leedla también vosotros. Ese dato vale oro. Porque vamos- Nos está diciendo varias cosas. En primer lugar, que ha escrito muchísimas más cartas de las que nosotros tenemos. ¿Cuál es la carta a la Odisea? Esa es una carta perdida. Aunque hay algunos, ya desde la antigüedad, que piensan que la carta a los Efesios puede ser la carta a la Odisea. Porque en la carta a los Efesios no se alude a los Efesios, parece una carta circular, como la carta a los Gálatas, o una carta, digamos, a varias comunidades. Y lo segundo que nos está diciendo la hermana al leernos ese texto es que las cartas eran encíclicas. Cartas, la palabra encíclica literalmente significa circular. Una vez que ustedes hayan leído su carta, la comparten con los de la Odisea. Y ustedes leen la carta que viene de... ¿Dónde está la carta a los laodicenses? No tenemos. Es una carta perdida. Entonces, una prueba más de que Pablo escribió más cartas. Pero en segundo lugar, es una prueba de que Pablo escribía cartas circulares. Ahora, voy a borrar esto de acá un ratito. No crean ustedes que escribir cartas era fácil en la antigüedad. Dependía un poco de la región. Si la región era seca y calurosa o cálida, normalmente utilizaban el papiro. Pero si la región era húmeda, utilizaban el pergamino. Y el pergamino lo perfeccionaron en Pérgamo, y ahí viene el nombre de pergamino. ¿Ya? Este es un cuerito de un chico, más o menos así. Estaba medio deforme el pobre, a veces salía así. Y de un cuero normalmente salían 2 hojas para escribir. Normalmente. ¿Ya? Entonces le daban forma, más o menos así, y ya tienen ustedes 2 hojas para poder escribir. De un chilito sacan 2 hojas. Si su libro tiene 50 hojas, ¿se dan cuenta? Si su libro tiene 100 hojas, ¿y de dónde viene? Por eso es que Lucas seguramente le escribe a Teófilo, porque a lo mejor Teófilo
Le financió el trabajo. Le financió el trabajo. Y muchas veces de un chivito o de un corderito pequeño solamente salía una hoja, porque normalmente los mamíferos tenemos la parte izquierda más grasosa que la derecha. La tinta no siempre se adhiere a la superficie por la grasa. Entonces muchas veces la parte izquierda era desechada. Y si uno se equivocaba a la hora de escribir, ahí no había que la computadora, que esto, que el Word, que... No, nada. Ahí escribían a mano y ya. Y si se equivocaba estaba fregado. Habían algunas técnicas para borrar. Utilizaban la piedra pómez para blanquear y pulir un poco el pergamino, y a veces también raspaban la parte que se había, en donde se había equivocado, y escribían encima. Si el chivo no estaba bien afeitado, uno terminaba con esta parte totalmente sangrando, ¿no? Imagínense escribir ahí unas 10 páginas y los pelos le van comiendo a uno esta parte de la mano. Hay algunas notas, esto me contaba a mí un amigo que estudió patrología, que en algunos manuscritos de los padres de la iglesia aparecen notas: este pergamino tiene muchos pelos. Bueno, son cosas. Pero no era muy fácil escribir, no era muy fácil, ya se darán cuenta. Muy bien, la información que nos brinda, como les dije, es enorme. En primer lugar, nos dice que Pablo escribió más cartas. En segundo lugar, son cartas circulares. Pero la tercera información es importante, porque es así como se van formando grupos de escritos, se van formando colecciones de escritos. ¿Ustedes piensan que los de Colosas van a mandar la carta original? No. Los de Colosas o bien mandan la carta original, pero antes de mandar la carta ellos se quedan con una copia. Entonces van a la fotocopiadora y un escaneo en formato digital. ¿Y ustedes piensan que los laodicenses van a desprenderse de un tesoro, de una carta de Pablo? Tampoco. Van a hacer exactamente lo mismo. Y es así como poquito a poquito se van a ir formando colecciones. Pero las colecciones van a estar igualmente supeditadas a la importancia de la ciudad o del pueblo. Una ciudad más importante tendrá más documentos. Una ciudad menos importante tendrá menos documentos. Y a la hora de comparar, ¿cuáles son tus libros sagrados? Los míos son 5, y los de ustedes, nosotros tenemos 20. Claro, ese que tenía más libros porque venían barcos todos los días, por ahí pasaban las caravanas de comerciantes, había más movimiento. Exactamente como pasa hoy en día en nuestros pueblos. Uno que vive en Bogotá se informa de lo que pasa todos los días, pero uno que está en la Amazonía recibirá el periódico 2 días después, si es que recibe el periódico, y no llega siquiera la señal de la radio y mucho menos internet. No sé si va quedando clara la cosa. Entonces, poquito a poquito se van formando colecciones de libros. Pero ya desde la antigüedad hay un problema. Y el problema es el de utilizar el nombre del otro. Entonces vamos a leer 2 de Tesalonicenses para ver el caso de la pseudonimia. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses. Aquí lo tenía yo. Capítulo 1. No, capítulo 2, versículo 2. Si quieren lo leemos desde el 1 para coger el sentido.
capítulo 2, de 1 al 2. A ver, alguien lea. Segunda de Tesalonicenses. Bien saben, hermanos, que esa visita nuestra no fue en vano. Acabamos de ser muy maltratados e insultados en Filipos, pero nos atrevimos a anunciarles el mensaje de Dios en medio de fuertes oposiciones, confiados en nuestro Dios. Les dijimos verdades. ¿Esa es la segunda? No, la segunda madrecita linda. Segunda de Tesalonicenses. A ver, lea madrecita. Hermano, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan fácilmente la cabeza y se asusten con profecías o discursos o cartas falsamente atribuidas a nosotros. Eso, o cartas falsamente atribuidas a nosotros. Es decir, que ya en la misma época de Pablo, como Pablo era famoso, algunos cogían el nombre de Pablo, escribían cartas y lo presentaban en nombre de Pablo. Y ese es un problema que hoy en día los especialistas de Pablo intentan dilucidar. ¿Cuáles son las cartas netamente paulinas? Por ejemplo, dicen que segunda de Tesalonicenses, a pesar de la información que nos da, primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito son cartas que probablemente no sean de Pablo. Es decir, que ya desde la antigüedad nos encontramos con un caso de pseudonimia. Pseudos en griego significa falso, falso nombre. Cogen el nombre de otro para presentar un escrito. Y a nivel del Nuevo Testamento sucede lo mismo con casi todo. Por ejemplo, sucede lo mismo con primera a tercera de Juan. Se atribuye a Juan, pero no sabemos quién es el autor. Primera y segunda de Pedro, la carta de Judas y el mismo Apocalipsis. Son documentos que no sabemos quién los ha escrito. Es más, ni siquiera sabemos los autores de los evangelios. Los evangelios, los 4 evangelios son anónimos. En pocas palabras, solamente sabemos quién es el autor de algunas de las cartas de Pablo. Sabemos que primera y segunda de Corintios es de Pablo. Romanos es de Pablo. Gálatas es de Pablo. Primera de Tesalonicenses es de Pablo. Filipenses también es de Pablo. Efesios también es de Pablo. Esas son tal vez las únicas cartas o los únicos documentos. Filemón también. Filemón también es de Pablo. De los que tenemos la certeza que son de Pablo. De los demás documentos no conocemos los autores. No sabemos quiénes son los autores. Pero lo que debemos decir en este momento es que Pablo, o a Pablo por lo menos, se le atribuye la mitad del Nuevo Testamento con la crítica que ya les estoy manifestando. Nos dice cómo es que se va formando el Nuevo Testamento. Las cartas son cartas ocasionales, las cartas son cartas circulares, hay casos de pseudonimia y Pablo ha escrito más de lo que nosotros tenemos, de lo que ha llegado hasta nuestros días. ¿Va quedando claro? Va pasando el tiempo y aquí ya como que vamos a ir respondiendo algunas interrogantes. Y hay una especie de giro. Hay una especie de giro. Llegamos al año 60, aproximadamente. En el año 60, aproximadamente, aparecerá un escritor, Marcos. Él nos da a nosotros igualmente, su obra nos da mucha información sobre lo que las comunidades ya pensaban. Mientras que Pablo nos presenta el mensaje de Jesús aplicado a las comunidades, a la vida cotidiana, Marcos ya no nos presenta el mensaje de Jesús solamente, sino que nos va a presentar a nosotros una especie de biografía de Jesús. ¿Qué significa eso? De que la gente se va haciendo preguntas. ¿Quién es Jesús?
cómo fue Jesús, cómo vivió Jesús, cómo murió. Marcos es el primer evangelio, no sé si es el primero, es el más antiguo por lo menos, que comenzará a hacer una biografía de Jesús. Pero lo que va a hacer Marcos tampoco es nuevo, porque resulta de que eso ya lo hacían las comunidades. Vamos a leer ahora 3 textos, o por lo menos 2. Uno de ellos es Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 para adelante. Comencemos con este de acá. Primera de Corintios 15, del 1 para adelante. Ayúdenme, por favor. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron y en la que perseveraban fielmente. Por ella son salvados siempre que conserven el mensaje tal como yo se lo prediqué. De lo contrario, habrían aceptado la fe en vano. Hasta ahí está, un ratito. Yo quiero decirles a ustedes, quiero recordarles el evangelio que yo les anuncié. Nuevamente nos encontramos con un escrito que no tiene por finalidad presentar de buenas a primeras el mensaje cristiano, sino recordar lo que ya Pablo les ha dicho de palabra. Y ese mensaje, dice Pablo, es motivo de salvación. Esa buena nueva, ese evangelio, es causa de salvación, siempre y cuando lo conserven, tal como lo han recibido. En caso contrario, habrán creído, dice él, en vano. Pero aquí le vamos a preguntar a Pablo, ¿qué cosa es lo que él les compartió a los corintios? ¿Y de dónde sacó esa enseñanza? ¿Y qué nos diría? A ver, siga. Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido. Eso, lo que yo mismo había recibido. Pablo, como les dije al comienzo, no ha inventado las cosas. Él se ha dejado formar por la comunidad. ¿Y qué cosa es lo que le han dicho a Pablo? ¿En qué se ha formado? Ahora sí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. En primer lugar, entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Pero no es que así a secas Cristo murió por nuestros pecados. Según otro dato más sobre lo que está pasando en la primitiva comunidad. La primitiva comunidad está leyendo las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras? El Antiguo Testamento, lo que vimos al comienzo. En segundo lugar, ¿qué pasa, madrecita? Que fue sepultado. Que fue sepultado. ¿Qué más? Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Eso, resucitó, pero no resucitó así por así. Todo eso ya estaba manifestado en las Escrituras. ¿Qué fue lo que nos dijo Lucas a nosotros en el capítulo 24? Exactamente lo mismo. ¿Qué nos dijo el Evangelio de Juan en el capítulo 1? Exactamente lo mismo. La comunidad está leyendo las Escrituras, meditando las Escrituras. En tercer lugar, dice que se apareció a Cefas y después a los 12. las apariciones. Y ahí lo vamos a dejar por falta de tiempo, porque veo que ya nos está quedando un poquito corto el tiempo. Se va a aparecer. Se aparece a los discípulos, se aparece a estos y a estos y a estos, a más de 500, y al final, como un aborto, se aparece a mí. Eso está diciendo. ¿Ya? Muy bien. Primera de Corintios es de más o menos el año 50, 55, por ahí. Pasa el tiempo y aparecerá Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es de más o menos el año 80, 90 de nuestra era. Todavía seguimos en Marcos, pero esto es para que vean una cosa muy bonita. ¿Qué cosa es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10? ¿Se acuerdan que les di la cita? Hechos 10, ¿cuánto era? Hechos 10, del 34 para adelante. ¿Ya? Hechos 10, del 34 al 43. Hechos 10, del 34 al 43.
Es el discurso que va a dar Pedro en la casa de Cornelio. ¿Qué cosa es lo que dice? Ayúdenme, por favor. Tomando entonces Pedro la palabra, dijo: ahora reconozco que no hay en Dios acepción de personas, sino que en toda nación el que teme a Dios y practica la justicia le es aceptable. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la paz por Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo acontecido en toda Judea, comenzando por la Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Un ratito. Ustedes saben lo que sucedió en Galilea, en Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo de Juan. Por lo tanto, en primer lugar, nos van a transmitir a nosotros los acontecimientos sobre Jesús, acontecimientos sobre Jesús realizados en Galilea, realizados en Judea, y se menciona el bautismo, y aquí respondiendo las preguntas anteriores, bautismo de Juan. Muy bien, ¿qué acontecimientos? Siga leyendo. Esto es, cómo a Jesús de Nazaret le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Hasta ahí está bien. En segundo lugar, ¿qué cosa es lo que nos dice? Cómo Dios le ungió con poder. Dios unge con poder a Jesús y pasa por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. A los oprimidos por el diablo. ¿Qué más? Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Eso. En la tierra de los judíos, la capital es Jerusalén. ¿Qué más? Y de cómo le dieron muerte suspendiéndole de un madero. Eso. En tercer lugar, le dan muerte colgándolo de un madero. ¿Qué más? Dios le resucitó al tercer día. Muy bien. En cuarto lugar, entonces, Dios lo resucita al tercer día. ¿Qué más? Y le dio manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos de antemano elegidos por Dios. Eso. En quinto lugar, Jesús se aparece, se manifiesta o se aparece. No a todos, sino a algunos. ¿Qué más? Y nos ordenó predicar al pueblo y atestiguar que por Dios ha sido instituido juez de vivos y muertos. Eso. En sexto lugar, ordena predicar. ¿Qué más? De él dan testimonio todos los profetas, que dicen que por su nombre, cuantos creen en él, recibirán el perdón de los pecados. Eso. Los profetas, nuevamente una alusión a las escrituras, están siendo utilizadas por las comunidades cristianas, y creo que ahí lo podríamos dejar. Estos datos también son importantes. Ya no vamos a leer el de Hechos 13, ¿ya? Pero con esto es más que suficiente. Muy bien, Marcos hacia el año 60 comienza él a escribir una especie de biografía de Jesús. Pero la información que Marcos está obteniendo no la inventa él, o la información que nos está dando no la inventa él. Esa información le viene de la tradición. ¿Qué cosa es lo que Marcos nos cuenta a nosotros en el Evangelio sobre Jesús? Marcos nos va a contar a nosotros la pasión y muerte
de nuestro Señor, que era lo que en la iglesia primitiva, si ustedes se dan cuenta, se está predicando, el famoso querigma. Esto que nos transmitió Pablo en 1 Corintios, por lo que nos dice Hechos de los Apóstoles 10, Hechos 10, del 34 para adelante, están presentándonos el esquema de lo que normalmente se anuncia o se comparte. Aquí está la muerte de Jesús en un madero. Pero en esta ocasión lo que hace Marcos es ampliar esa información y nos lo presenta ya como en un relato biográfico. Los diálogos, cómo se produjo, los azotes, está ampliando esto que ha sido enunciado por Pablo o por Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Está ampliando este esquema. Cristo murió por nuestros pecados, la pasión y muerte, luego la sepultura. Jesús es sepultado. ¿Ya? Aquí está la muerte en un madero y luego la sepultura. Pero también en lo que Pablo ha recibido y lo que Pablo está compartiendo, estamos aquí todavía, es la resurrección. La resurrección de Jesús. No lo presenta solamente de manera enunciada, sino que lo desarrolla y nos presenta cómo era María Magdalena, cómo sucedió todo eso, pero va ampliando esto que está en esquema o en estructura mencionado en estos dos textos, solamente por hablar de estos dos textos, porque podrían ver Hechos 13, en donde también se amplía un poco más lo que dijimos al comienzo. Va otro elemento más, son las apariciones. En el Evangelio de Marcos nosotros encontramos apariciones. Las apariciones de Jesús forman parte del esquema de la obra de Marcos. Después aparece lo que nos dice a nosotros, aquí está la resurrección, ya tenemos las apariciones, y Hechos de los Apóstoles nos habla de orden de predicar. Y en el Evangelio de Marcos tenemos nosotros el envío misionero. El envío misionero. El envío misionero. Si quieren pueden ver ustedes el índice del Evangelio de Marcos. Y finalmente un elemento medio nuevo que no encontramos en estos esquemas, es decir, es lo relacionado con la ascensión. Así que Marcos lo que está haciendo es ampliando el esquema utilizado en la iglesia primitiva para hablar o presentar a Cristo. ¿Se dan cuenta? Aparte de esto, lo que va a hacer Marcos es añadir la vida pública de Jesús. ¿Dónde comienza el Evangelio de Marcos? Comienza justamente en el bautismo de Juan. Comienza en el bautismo de Juan. ¿Y qué cosa es lo que nos presenta Marcos en la vida pública de Jesús? A un Jesús que pasa por el mundo haciendo el bien, curando a los oprimidos por el diablo. Por lo tanto, ¿quién es Jesús? O mejor dicho, de una manera diferente, ¿qué cosa es el Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos, aunque parezca mentira, es el desarrollo de los temas que están enunciados en 1 Corintios o acá, que dicho sea de una manera diferente, es el esquema de anuncio sobre Jesús realizado en la iglesia primitiva. Y nos encontramos en el año 60. Aquí puedo responder a la pregunta de la hermana y del hermano sobre Juan el Bautista. Ya dijimos algo sobre Juan el Bautista.
Un dato más, ¿quién es Juan el Bautista? Alguien importante en la época del Nuevo Testamento, que tuvo sus discípulos y que marcó de una u otra forma a la gente, a sus contemporáneos, hasta el punto de ser utilizado como referencia. ¿Se conocieron Juan el Bautista y Jesús? No lo sabemos. Desde el punto de vista de la historia, no lo sabemos. Por Lucas, que es posterior, ambos son primos. Pero esa es la versión de Lucas. ¿Hasta qué punto Lucas está contándonos la verdad? ¿O hasta qué punto en la época de Lucas ya se había hecho todo el esfuerzo para presentar a Juan el Bautista como el precursor? Intentando ser lo más estrictos con la historia, de lo que sí podemos estar seguros es de que Juan el Bautista fue un personaje importante, que predicó, fue un predicador, no fue dominico, ¿ya? Fue un personaje que predicó, que tuvo discípulos y que propuso o presentó o planteó un bautismo de conversión, que luego por los seguidores de Jesús es considerado como el precursor del Mesías, es decir, de Jesús. Entonces ahí tienen ustedes la figura de Juan el Bautista, que no la marginan, no la desechan, sino que la integran dentro del mismo proyecto de salvación realizado en Jesús y por Jesús. Juan el Bautista está sirviendo de referencia. Desde ese acontecimiento del bautismo de Jesús realizado por Juan, comienza el ministerio de Jesús. Otra de las preguntas que surgió es de si Juan el Bautista bautizó a Jesús o no. Probablemente sí. Y aquí nos apoyamos en el Evangelio de Juan. Probablemente sí. Probablemente Jesús pudo haber sido parte de ese círculo de bautistas y luego se separó. El hecho de que Lucas o Juan omitan el bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista también es sintomático. Puede ser un intento por acallar algo que realmente sucede, algo que realmente pasó. Bien, ¿qué tal si se toman pero aquí ya no va a ser mucho el descanso, unos 5 minutitos como para estirar las piernas, ¿ya? Y seguimos, porque nos falta todavía, algunos están como durmiendo, solamente 5 minutitos, ¿ya?